Buenas amigos, otra vez con ustedes dentro del viajero cuántico con un tema también de esos inéditos porque llevamos relativamente poco tiempo con ustedes, ya creo que vamos a hacer los seis meses, pero nunca habíamos hablado de gastronomía y de gastronomía, no de la amplia gastronomía, sino de un tema en concreto de la gastronomía como son las especias, que es de lo que vamos a hablar esta noche con nuestro invitado. Las especias, pues que históricamente eh, han tenido que ver con toda la humanidad prácticamente y las distintas sociedades que han ido apareciendo en ella. Sociedades que se han peleado, que han iniciado guerras, que han iniciado acuerdos, que sociedades que por las especias han hecho lo indecible, que han traficado con las especias, que han hecho acuerdos, grandes acuerdos comerciales y que, bueno, desde la época egipcia a la época griega, a la época romana, se extendieron por todo el mundo y luego, por supuesto, con Colón, con el descubrimiento de América, de lo que ahora pues también vamos a hablar esta noche. Especias de todo tipo que están presentes en nuestra gastronomía y en nuestras comidas. Como el programa normalmente lo emitimos por las noches, pues, y les puedo decir, aquí en España, pues estamos a punto, en Europa, a punto de cenar muchas veces, pues bueno, las personas que nos escuchan estarán a lo mejor utilizando esas especias. Y los que están al otro lado del charco, en Sudamérica, en América, en Estados Unidos, que sabemos que tenemos muchos oyentes allí también, pues lo mismo están a punto de desayunar, depende del tema horario, o de comer, y también las estarán utilizando. Así que las especias es el tema de esta noche. Antonio Prada, buenas noches también. Hola, buenas noches. Eh, ¿Qué importancia tienen para ti las especias? Bueno, para mí, claro, tiene mucha importancia, como para muchas personas cuando en la cocina, por supuesto. Pero, dices que efectivamente vamos a hablar de gastronomía, de la importancia de las especias, pero yo creo que más que por sus aportes nutricionales, aunque en algunos casos son ricas en minerales como calcio, hierro e incluso algunas vitaminas, las especias se valoran más por sus propiedades para aromatizar, potenciar sabores y modificar aspectos de muchos platos. Por muy nutritivas que sean algunas comidas, si no llevan alguna especia como condimento, puede resultar realmente insípidas. La variedad de sabores que aportan a la gastronomía son tan importantes que muchas veces yo creo que el toque definitivo que diferencia una cocina de otra lo ponen las distintas especias. No podemos olvidar su valor como conservantes a lo largo de la historia, para lo cual hay que remontarse ya a la antigüedad. Los egipcios, por ejemplo, para los egipcios era muy importante el sésamo, la mostaza, el azafrán y la alcarabea. También el incienso y la mirra, que son especias, pero que no se utilizan en la gastronomía, eran usadas profusamente en los rituales Rituales, sí. religiosos y en la perfumería, ¿no? Ujú. Para los griegos era muy importante la pimienta y el jengibre, Ujú. que los traían de otras latitudes, de otros lugares lejos de Grecia. Pero en su territorio también cultivaban hierbas que eran muy importantes para su cocina, como por ejemplo la mostaza, la mejorana, el cilantro, el anís, el azafrán y el tomillo. Y para los romanos, la canela, el comino, la cúrcuma, el jengibre y la pimienta eran especiales, ¿no? No se entendía su cocina sin estas especias. Sí, fíjate tú, hay que distinguir, porque hay que distinguir entre lo que son directamente las especias y lo que son las hierbas, ¿no? ¿Ya? Porque son cosas distintas aunque las utilicemos en la gastronomía, ¿no? Claro, es que muchas hierbas, algunas de ellas medicinales y algunas que se utilizaban como condimento, sí que se cultivaban en Europa o se cogían en los bosques, en los montes, pero había otras que venían de otros lugares remotos que solo algunos conocían. Fíjate, en España, por ejemplo, condimentar demasiado los platos se consideraba cosa de moros. Moros no entendido Sí, sí. no como un insulto, sino como algo cultural, ¿no? Allí donde la ocupación árabe era más profunda,
pues se utilizaban más especias para los platos, más especias y más hierbas. En cambio, por ejemplo, como en el norte era donde esta costumbre estaba menos arraigada que en el sur. Y en el sur se cultivaba, por ejemplo, el hinojo, la menta, la salvia, el cilantro, el ajo, el eneldo y el comino, entre otras. Pero también eran muy apreciadas la pimienta, el clavo, el azafrán y el macis, y como la canela para los postres, que claro, todas estas últimas llegaban de esas tierras remotas que solo algunos conocían. Bueno, había que, claro, no estaban repartidas en un principio, todo el mundo no tenía acceso a todo. No, claro. Y decir que hoy, bueno, eran tan importantes las especias no solo para condimentar los platos, para darle esa chispa que necesitan los platos, sino que además se utilizaban como conservantes. En una época en que no existía los conservantes químicos, ni los potenciadores de sabor, ni el frío, la conservación por frío, pues las especias eran un puntal para conservar, sobre todo para evitar la putrefacción, sobre todo en las zonas más cálidas. Por tanto, tanto las especias como la salazón eran prácticamente las únicas formas de conservar los alimentos, como decíamos. Hoy en día, como decíamos antes también, los conservantes químicos y la congelación de los alimentos han hecho que esta propiedad de conservación de las especies queda un poco relegada. Pero antes de que la química y el frío fuesen aplicadas al campo de la alimentación, estos prodigios de la naturaleza cumplían un papel fundamental. Y además, no menos importantes, era su uso como ambientadores, Ajá. quemando algunas especias, junto con hierbas aromáticas, como hablabas antes, perfumaban los lugares cerrados y se usaban también, claro, como en perfumería. Y fueron unas importantes aliadas también de la medicina, ya que mezcladas convenientemente con hierbas medicinales se elaboraron a lo largo de los siglos remedios para muchos males, haciendo que la humanidad progresara, permitiendo que estemos aquí. Fíjate tú que puede ser una cosa menor hablar de las especias, pero ya se hacen un poco idea lo general, lo presente que están en nuestra sociedad actualmente, y los mil usos que le damos. Antonia, a ti, ¿cuáles son las especias que más te gustan? Bueno, a ver, yo soy muy conservadora en este sentido, es decir, que no soy atrevida, que utilizo en la cocina especias que siempre he visto utilizar en casa, a mi abuela, a mi madre, a todos los que cocinamos, porque mis hermanos cocinamos todos, sabemos cocinar todos. Y no me atrevo a utilizar especias nuevas. No obstante, cuando voy a un restaurante a comer fuera o me invitan algún amigo, alguna amiga a su casa o algún familiar y detecto un sabor nuevo, pues me gusta, digo, pues debería probar, pero luego al final me cuesta un poquito. Pero bueno, hay especias buenísimas. Por ejemplo, en Galicia se utiliza muchísimo el pimentón. El pimentón es básico para o pulpo a feira, para el raxo, para las orejas de cerdo, para hacer esos prodigios de embutidos que se hace el botillo, las androllas, los chorizos, la zorza, cualquier embutido. La pimienta, también el orégano, que es una planta de la que en nuestros bosques es abundante, ¿no? Yo, Y yo muchas otras, pero fíjate, como el laurel. como mi médico ya no quiere que tome mostaza, me he pasado a la cúrcuma, que es antiinflamatoria y me encanta. Bueno, hay que tener en cuenta, dicen los expertos, que las especias son un buen sustituto del sal, son unas Ajá, buenas sustitutas de la de la sal, sal. porque la sal sube la presión sanguínea. Claro, una cosa saladita, pues dices, ay, qué buena está, una cosa le falta algo, ¿no? Pero sin embargo, si la aderezas con unas buenas especias, pues la sal no se echa tanto de menos, no Ujú. se echa tanto de menos, por supuesto. Y desde luego,
hay que decir que su valor culinario y sus propiedades terapéuticas y conservantes, unido a ese misterio de su procedencia, hicieron de las especias preciados objetos de deseo como si de ricas joyas se tratase. Durante siglos estuvieron solo al alcance de unos pocos porque tenían un elevado precio y por el dominio de las rutas de distribución se desataron no pocas guerras Que decía yo. comerciales a lo largo de la historia, lo que decías tú antes. ¿Y por qué tenían ese elevado precio? Pues porque no todo el mundo conocía su procedencia y estaba en manos de monopolios. El primer monopolio se sitúa en la antigüedad, fueron los fenicios. Ujú. Portugal y España pues lucharon por conseguir ese monopolio porque ellos descubrieron las rutas marítimas para llegar a las Islas de las Especias. Primero fueron Magallanes, ¿no? no, primero fueron bueno, Magallanes, pero primero fueron compatriotas suyos, portugueses, los portugueses que primero fue don Enrique el Navegante, a Ujú. mediados del siglo XV, que intentó llegar a las Indias, no a las Indias occidentales, sino a las Indias orientales, bordeando el continente africano. ¿Qué pasó? Que fracasó en este primer intento, pero la empresa no resultó del todo infructuosa, ya que en el África tropical descubrieron varias especias hasta entonces desconocidas, lo que le permitió obtener importantes dividendos para iniciar otras expediciones. ¿Quién tomó el relevo? ¿Quién tomó el testigo? Pues Enrique el Navegante, de don Enrique el Navegante, pues otro compatriota, Vasco de Gama, quien en su segundo viaje encontró el Cabo de Buena Esperanza, que no era más que el paso hacia las Indias. Cuando regresó a Portugal traía las naves llenitas de especias después de haber firmado un acuerdo con las autoridades locales que le otorgaban el monopolio del comercio de especias. Pero este acuerdo y la mejora en el transporte hizo que los precios impuestos, pues por los genoveses, Salieran como es que enormes. los genoveses y los venecianos, que hasta entonces conocían muy bien la ruta, pero era una ruta terrestre, entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? Que con el descubrimiento de esta ruta marítima por parte de los portugueses hizo que los precios que mantenían los venecianos y los genoveses se desplomasen y esto puso fin a las rutas terrestres, a aquellas onerosas caravanas terrestres llenas de peligros, llenas de asaltantes y larguísimas de muchos días y que hacían, como decía, que los precios fueran elevados. ¿Qué pasó después? Pues que Castilla, que era la dueña del mundo, no podía quedar al margen de esto. Entonces, ¿qué pasó? Que primero fue cuando Colón presentó a Isabel de Castilla el proyecto de su viaje por el Océano Atlántico, no solo incluía la certeza de que encontraría oro, plata y otros metales y minerales muy preciados para las distintas industrias de la época. Entre las inmensas riquezas que pensaba encontrar, pensaba que descubriría también las especias. Realmente cuando descubrió América pensó que era la isla La, in- la 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 India. y las islas de las especias. Sí, sí, sí. Realmente lo que buscaba era la isla de las especias. Fíjate tú la importancia que tenían las especias. El comercio, como decíamos, estaba entonces en manos de los portugueses. ¿Qué pasó? Que Colón, como sabemos, no encontró las anheladas islas, sino todo un continente, aunque él no lo sabía. Las ingentes riquezas halladas en las nuevas tierras superaban con creces sus expectativas y ello le hizo creer que había llegado al destino que buscaba, pero erró en los cálculos geográficos y también en algunos hallazgos, pues si bien es cierto que el oro, la plata, las piedras preciosas que aparecían en abundancia al paso de los conquistadores, no hallaron los inmensos bosques del árbol de la pimienta, del clavo y de la nuez moscada, cuya ubicación solo conocían los portugueses. Eso sí, encontraron otras especias desconocidas en Europa, como la vainilla, el chile, el achicote, la pimienta rosa y el cacao, Bueno, el el chocolate, prodigioso, con el el chocolate hemos prodigioso, topado. el prodigioso cacao, amén de hortalizas que hoy todos conocemos, como el tomate, bueno, también la patata, y que revolucionaron la gastronomía europea. Pero el comercio de las especias procedente de lo que después del descubrimiento de América se llamó las Islas Orientales, siguió siendo una asignatura pendiente. Y como decíamos, claro, Castilla no podía quedar al margen
al margen de este gran comercio de especias Hombre, claro. en manos de los portugueses, con lo cual se desató una fuerte competencia, lo que dio origen al viaje o la odisea más bien de Magallanes, que fue quien descubrió la isla de las especias. Porque eso sí fue un viaje, el de Magallanes, no como el de Colón, ¿no? Eso Bueno, ya son palabras mayores, ¿no? bueno, ¿O no? fueron dos grandes viajes. Lo que pasa que el viaje de Colón fue más directo, digamos, también se alargó más de lo Y previsto. Magallanes dio un pequeño rodeo. Magallanes dio un rodeo porque, claro, él quiso ir como los portugueses iban por Oriente y llegaron realmente por Oriente a las Molucas. Magallanes quiso hacerlo en sentido contrario, es decir, que fue por Occidente. Mm, Entonces, sería Fernando de Magallanes, como digo, quien daría con las islas de las Especias o Islas Molucas en el siglo XVI. fíjate. Fue bajo el patrocinio de Carlos I de España, que era, como sabemos, Carlos I de España, quinto de Alemania, el nieto de los reyes católicos, y el portugués, cuyo proyecto de viajar a las Islas Orientales por Occidente había sido desestimado por la corona de su país. Entonces embarcó en Sevilla, patrocinado, como decimos, por el rey español, al mando de una flota de 5 embarcaciones el año 519. Él creía que esta ruta iba a ser mucho más corta y menos peligrosa que la ruta que seguían los portugueses por Oriente, y que con ello conseguiría, bajo la bandera de la corona española, burlar pues la vigilancia de sus compatriotas, es decir, los ataques de Ujú. los portugueses, ya que iban en sentido contrario y pensaba arrebatarles el dominio del comercio de las especias. Pero, ¿qué pasó? Que este viaje fue un viaje jamás emprendido, porque fue, como decíamos, una gran odisea. Resultó ser mucho más peligroso de lo que Magallanes había calculado. Llegaron a diezmada, la tripulación llegó diezmada. En la Patagonia pues encontraron un frío polar. Tuvieron que esperar a que el frío amainase para poder pasar un estrecho del que tenía. Te digo dio su nombre, el nombre del el estrecho de Magallanes, ¿no? Claro, era un hombre muy bien bregado en los avatares de la mar. Él quiso llegar a las codiciadas islas de la especiería, como le llamaban, por Occidente, como decíamos, y tenía indicios de que existía un estrecho, y que comunicaba el océano Atlántico con el mar del Sur. Este mar, que había sido descubierto años antes por Núñez de Balboa al cruzar el istmo de Panamá, era el que luego se bautizaría con el nombre de Océano Pacífico. Fíjate, esto me está recordando un libro de nuestro amigo Pedro Cuesta, Ujú. que creo que se titulaba, o se titula, y sin embargo es redonda, que habla del estrecho de Magallanes, ¿no? Sí, La aventura de Magallanes, vamos. es la historia novelada del viaje de Magallanes, de esta gran odisea, sí, sí. Y este paso hace referencia a este paso, que hoy conocemos precisamente como el estrecho de Magallanes. Él tenía indicios, efectivamente existía, pero erró en los cálculos y el tiempo en las naves se hizo interminable. La Ujú. tripulación se le sublevó, atenazada por el frío, por las de la Patagonia, y harta de pasar penurias, se dejó vencer por la desesperación, y parte de ella se sublevó contra el almirante. Ujú. Y no sería la única vez que Ujú. se producirían motines a bordo de las naves. Las Tal vez esto sea para otro programa del viajero cuántico, ¿eh? Bueno, sería sí que sería ideal. En cualquier caso, hay que decir que si Colón murió sin saber que las tierras que había descubierto no era más que la antesala del continente que quedaba por descubrir, Magallanes no llegó a saber nunca que su viaje iba a suponer la primera vuelta al mundo. Ujú. Y además, ahí se hizo cierta la sospecha de que se demostró que la Tierra era redonda. Ujú. Magallanes, hay que decir que no concluyó el viaje porque
al principio, cuando descubrieron las Islas Molucas, ellos llevaban bagatelas, brillantes, espejos, bolitas de cristal, y con esto las intercambiaban con los nativos. Nativos. Los nativos, ¿qué hacían? Pues darles oro, piedras preciosas, le dieron, y por supuesto les informaron de los árboles, de la pimienta y de las preciadas Vamos, especias, que pero ellos nos daban oro en exacto, especias y nosotros le dábamos, bagatelas, vamos, bagatelas, y si sí, hubiera habido sí. plástico lo Nosotros hubiéramos. le dábamos oropeles. Bueno, ¿qué pasó? Que llegó un momento en que hubo un reyezuelo de una de las islas que no se tragó, La broma. que no se tragó el intercambio, que vio que aquello no, que vio las intenciones, y hubo un ataque en el que a la tripulación, a los expedicionarios, y en ese ataque murió Magallanes. ¿Qué pasó? ¿Quién completó el viaje? Pues lo completó Juan Sebastián Elcano, que ante el río revuelto recogió las nueces y la ganancia de pescadores, ¿no? Y después de 2 años regresó a Sanlúcar de Barrameda con una sola nave y 31 supervivientes, llevándose todas las glorias y las riquezas que hubiera correspondido a la familia de Magallanes después de haber muerto él, sin ver cumplido su sueño, no pudo verlo. Bueno, hay dos cosas claras en todo esto, que a Antonia Prada le gusta la historia, igual que al viajero cuántico, pero pues, seguramente mucho más, e igual que a nuestro invitado de esta noche, que es Román Hereter, que pues, si le gusta la historia también a Román le apasiona eso y la arqueología. Y además viajar, porque él fue el creador del programa Viajar es un placer, con Ujú, el que tuvimos el gusto ujú, de conocerlo ujú. ya hace muchos años, y con él precisamente vamos a hablar del tema central de esta noche, que es la historia de las especias y de su libro con Román Hereter. Que será un placer escucharte, claro. Escuchar. Nos dejamos con la entrevista. Vamos a ello. Román Hereter es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster universitario en Arqueología Clásica por la Universidad Rovira i Virgili, Universidad Autónoma de Barcelona, graduado en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, también con mención de Historia Antigua y mención de Historia Medieval, graduado en Arqueología, licenciado en Ciencias de la Información, rama de Periodismo y Publicidad, técnico en Turismo del FETA, y ha centrado su vida profesional en conocer el mundo y darlo a conocer a través de los distintos medios de comunicación. Ha unado su pasión viajera, su profesión periodística y su sensibilidad fotográfica con la voluntad de visitar todos los países del mundo, independientes y soberanos, 193, meta que alcanzó en junio del año 2004, días antes de cumplir 45 años, después de 25 años viajando una media de 150 días anuales. Tras sus inicios profesionales musicales y de retransmisiones deportivas, se dedicó a hablar en la radio y a escribir sobre viajes. Y su programa, Viajar es un placer, que estuvo una treintena de temporadas ininterrumpidas en las ondas de diversas cadenas de radio, posee numerosas distinciones y premios. En estos últimos años está desarrollando su pasión de la infancia centrada en la historia y en la arqueología. Buenas noches, Román. Hola, muy buenas noches, Aníbal, ¿cómo estamos? Muy bien, un compañero y amigo, empezamos casi juntos hace ya 30 y pico años, pero yo no sé cómo se puede, y esta pregunta te la habrán hecho muchas veces, compaginar los doctorados y todas estas carreras que tienes con además viajar a todos los países del mundo. Bueno, en realidad estas carreras que parece tan rimbombante de doctor y máster en arqueología clásica y todo eso lo he hecho en estos últimos años. Cuando me dedicaba al periodismo de viajes, evidentemente a través del programa Viajar es un placer tuve la oportunidad de visitar muchos países y estando pues unos 150 días viajando, etcétera, ¿no? Cuando ya eso terminó y lo de los medios de comunicación se empezó a complicar un poco, pues entonces decidí el hecho de hacer lo que había querido hacer de pequeño, pero me dijeron, hombre, si quieres hacer la arqueología, hazla, porque hay que hacer la pasión y tal. Pero bueno,
descubrí que era muy difícil volver a encontrar la tumba de Tutankamón y era mucho mejor visitar todas las tumbas y todos los monumentos que hay en el mundo, y por tanto me dediqué básicamente al periodismo de viajes. Y ahora ya en esta última época pues sí que he tenido la oportunidad de estudiar un poco. Ya había hecho alguna que otra carrera, ciencias de la información, turismo, etcétera, pero me he dedicado últimamente a la investigación, pues básicamente por esa pasión de la infancia. Hace ya un tiempo llega a mis manos el libro Historia de las especias, el comercio que marcó el devenir de la humanidad, de Editorial Almuzana. Me va a hacer llegar tu editor. Y oye una cosa, solamente por el prólogo vale comprarse el libro. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad te lo digo, no se puede resumir y explicar mejor el contexto del libro. No sé si tienes 6 o 7 páginas, que es la introducción, que tú haces a nivel de introducción y prólogo, que es una maravilla. Y empiezas y déjame que lo comente, con la frase de la historia es la interpretación del pasado bajo parámetros del presente. Y en este mundo globalizado, pues es ideal. ¿Qué te lleva a escribir sobre las especias cuando eres cuando tu mundo son los viajes? Pero claro, supongo que están presentes, porque no lo mencionas entre tu currículum, pero tú eres un buen gourmet, ¿eh? Bueno, aquí básicamente el hecho de que he tenido la oportunidad de viajar tanto me ha permitido que cuando estudié, pues quizá veía las cosas con otra mirada, ¿no? No es lo mismo hacer una carrera de historia pues con 21, 22 o 23 años que hacerla con 45, 50 o 50 y pico, ¿no? Entonces, prácticamente siempre me ha gustado la historia antigua y curiosamente, empiezas en la universidad, además con el primer año del Plan Bolonia, y veía que los profesores estaban un poco perdidos porque no sabían cómo aplicarlo. Yo también he sido profesor de turismo en una escuela de turismo algunos años, con 200 alumnos anuales y tal, y entonces, pues bueno, empecé a ver cosas que todo el mundo acepta que las especias fueron muy importantes, sobre todo a mediados de la Edad Media, o sea, a partir de la Baja Edad Media y sobre todo en la época moderna, con la primera vuelta al mundo de la historia, de Magallanes Elcano, a buscar clavo de olor a las Molucas, etcétera, etcétera. Pero todo el mundo ponía un poco mala cara cuando decías que eso tenía que venir de antes, ¿no? Y como que yo pienso que todo tiene un precedente, pues me puse a investigar ya durante la propia carrera y después durante el máster y tal, y a partir de cuándo las especias son importantes y cuándo llegan al Mediterráneo. Hay que decir que las especias venían básicamente en época antigua de la India, de las costas de Kerala, sobre todo la pimienta, y la canela venía de Ceilán. Y ya más adelante tuvieron más importante el jengibre, el clavo de olor que venía de las Molucas y la nuez moscada que también venía de las Molucas, ¿no? Uh-huh. Por eso decimos que ha sido clave en la historia de la humanidad, porque esa ruta entre Oriente y Occidente pues ha sido muy codiciada, y sobre todo los estados o imperios que dominaban esa ruta pues cobraban importantes impuestos, ¿no? Y en este sentido han habido guerras, batallas, enfrentamientos para controlar este comercio, ¿no? Por eso decimos que ha sido clave en el devenir de la humanidad. Uh-huh. Y bueno, los profesores decían, bueno, sí, en la época moderna sí, en la época medieval quizá, pero en la época antigua no. Y entonces yo mismo pues me puse a indagar en esto y bueno, constaté que la primera evidencia de pimienta en el Mediterráneo aparece en la nariz de Ramsés II en 1200 y pico antes de Cristo en Egipto, en ese caso como conservante, que la canela se empieza a mezclar con el vino también en el Mediterráneo, en el actual Israel, en el siglo XI antes de Cristo, y que de alguna manera ese prólogo al que tú te referías, y que yo creo que está hecho con mucho cariño, y quizá eres el único que me ha destacado esto y por eso me satisface plenamente, pues es un poco filosofía, es decir, viendo un poco cómo va todo el tema de la investigación y tal, pues yo creo que es una declaración de principios, ese prólogo, esa introducción, y de alguna manera pues me ha hecho reflexionar muchísimo, ¿no? Y claro, en un mundo globalizado como el que estamos actualmente, pues posiblemente se ven las cosas muy distintas. Hay quien piensa que en la antigüedad, pues, una ruta de 400 kilómetros era mucho porque estaba muy alejado en la época griega y tal, cuando no es verdad. Evidentemente Alejandro Magno llegó hasta la India, el río Hidaspes, etcétera, y
por tanto hay que tener una visión global y conocimiento también geográfico un poco del mundo para interpretar la historia. Yo creo que esta es un poco la frase que compendia todo este prólogo al cual tú aludes tan magníficamente. Gracias. Luego el libro es fruto de muchos años de trabajo, ¿no? Sí, bueno, tuve la suerte de que ya de entrada, y eso ya es un pequeño secretillo, pues el primer año empezamos a hacer trabajos que nos pedían a los distintos estudiantes para hacer un poco, probar las asignaturas y tal, y hicimos uno sobre el comer y beber en el perímetro del Imperio Romano, y bueno, lo hice con un compañero y dijimos que las especies eran muy importantes, y en aquel momento nos pusieron una nota un poco baja, que era un 7, ¿no? Cuando posiblemente de otras asignaturas pues sacábamos 9 y 10, cosa que en mi vida había sacado yo en mis estudios de periodismo ni en turismo, pero sí en historia y en arqueología, ¿no? Entonces nos picamos un poco, yo especialmente me piqué un poco, y a partir de ahí casi todos los trabajos de toda la carrera, de las dos que hice a la vez, historia y arqueología, las intenté adaptar al tema de las especies, con lo cual, pues si sumas los 4 o 5 años de carrera, más el máster, pues son 8 o 9 años de investigación. Más. Desde luego está lleno de curiosidades, de anécdotas. Está, por supuesto, muy bien explicada la historia, la geografía y la historia, porque es que en el libro alguno puede pensar que se habla de, pues eso, de especias y de comidas y de gastronomía, pero no, es como tú lo estás contando ahora, es mucho más. Es el mundo y la economía del mundo, la política del mundo, las guerras del mundo, que se movió a raíz precisamente de las especias. Efectivamente, es un poco la historia del mundo, sobre todo en las relaciones comerciales entre Oriente y Occidente. Y hay una serie de cosas que pasan debido al control precisamente de ese comercio. Y entonces se liga un poco Imperio Bizantino, Imperio Parto, Imperio Kushán, extensión del Imperio Romano, batalla de Carrás, donde Craso el Triunviro se decía que quería tener el mismo prestigio que César y Pompeyo, cuando en realidad lo que quería era dominar precisamente esta ruta, etcétera. Es decir, es un poco una reinterpretación de la historia, sobre todo en las relaciones comerciales entre Oriente y Occidente, desde el punto de vista de las especies. Y ahí también digo que la ruta de la seda está quizá mal llamada, porque en esa ruta, que eran rutas terrestres occidentales, entre Occidente y Oriente, posiblemente se transportaba seda, pero no principalmente seda, sino sobre todo especias, y también perlas y otras cosas, ¿no? Por tanto, esa ruta de la seda, que además fue un invento, fue un bautizo de un historiador alemán que se llama Ferdinand von Richthofen, que hizo un libro sobre la ruta de la seda, pues es del siglo XIX. Nadie antes había hablado de esta ruta como la ruta de la seda, ¿no? Por tanto, yo ahí discrepo un poco y no le llamo ruta de la seda, sino rutas entre Oriente y Occidente, y no es una sola, sino son varias. Claro, una ruta donde se comerció con todo, no solo con productos propios como la seda, sino de todo, donde seguramente, pues como tú dices, las especias fueron una de las cosas más importantes, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, seguramente está mal llamada la ruta de la seda, pero en cuanto a las especies, y por hacer seguir un poco los capítulos del libro, tú nos has hablado ahora de Ramsés y de Egipto. No empieza en un lugar concreto, quiero decir, la globalización a través de las especias en Egipto, o sí es la cuna de las especias Egipto. No, la cuna de las especias es Extremo Oriente, porque el problema de las especies es que no se podían aclimatar. Así como otro tipo de árboles, frutales, etcétera, se fueron aclimatando en distintos lugares, el conocimiento del mundo, y sobre todo en la época antigua, había que irlas a buscar donde nacían, y aquello era básicamente las Molucas en Indonesia, y el estado de Kerala al sur de la India, y la canela en Ceilán, ¿no? Al no poderlas aclimatar, pues se tenían que ir a buscar allí. Como que el recorrido era muy largo, pues se decía que costaban 100 veces más en el Mediterráneo y en Europa que en el lugar de origen, ¿no? No ha sido siempre así,
pero sí que aumentaban muchísimo de precio y eran consideradas como un producto de prestigio, sobre todo porque venían de muy lejos. Segundo, porque había muchos intermediarios en el camino, es decir, no era el mercader que las compraba en la India y las traía directamente al Mediterráneo, sino que iban cambiando de manos y cada empresario, cada mercader, cada comerciante pues iba añadiendo un tema de su propio beneficio y sobre todo los impuestos que tenían que pagar por los lugares por los que pasaban, es decir, los señores feudales en su época o los imperios en época anterior, pues por todo producto que pasaba por su territorio, pues tenía que pagar un 25% del coste en aquel momento, ¿no? Y por tanto se fueron incrementando. Eso es siempre así, menos en dos momentos claves de la historia, que es cuando el emperador Augusto se adjudica personalmente la provincia de Egipto y desde allí manda cada año, como dice Estrabón, un historiador en las fuentes escritas, 120 barcos anuales a buscar especias a la India. Eso lo dice Estrabón, 120. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna forma, al venir por mar, que se dice también que el transporte por mar resulta ser normalmente 60 veces más barato que un transporte por tierra, pues se pudieron traer muchas más, bajaron de precio y empezaron a ser consumidas más por más parte de la población, no solo por las élites, sino por más parte de la población del Imperio Romano. Y es por tanto en el siglo I antes de Cristo, al final de la época de Augusto y el primero después de Cristo, cuando realmente las especias empiezan a estar presentes muy claramente en la gastronomía romana. Tanto es así que el primer recetario de la historia que nos ha quedado es el libro de Re Coquinaria, Cosas de la Cocina, de Apicio. De 450 recetas que hay, 375 hay pimienta, ¿no? Por tanto, la pimienta se utilizaba para casi todos los platos, incluidos algunos de postres. O sea que de alguna forma, a través de este recetario vemos la gran cantidad de pimienta que se utilizaba en Roma, una población que en aquella época se dice que llegaba hasta el 1.000.000 de habitantes, ¿no? Por lo tanto, había un mercado bastante. Siempre se ha dicho en la historia que las especies era una cosa para los ricos, un elemento de prestigio. Esto era cuando llegaban muy pocas y eran muy caras, pero en momentos determinados bajaban de precio y podía ser adoptadas por muchas más personas de las que en principio eran las propias élites. Y el segundo momento es cuando los portugueses, a través de Vasco de Gama, llegan a la India por mar, circunnavegando toda África, y se hacen con el monopolio de las especias, llevando la mayoría de las especies precisamente a Europa. El Imperio Otomano había taponado esta ruta, primero los árabes y después los turcos. El Imperio Otomano, por tanto, volvían a ser muy caras porque tenían que pasar precisamente por todos estos territorios, pero en el momento que los portugueses consiguen dar la vuelta a África y a través del Índico llegar a las costas de Kerala, por segunda vez se van a comprar directamente, sobre todo la pimienta, a su lugar de origen, y por tanto vuelven a bajar los precios y vuelve a aumentar muchísimo el consumo y ya dejan de ser el elemento de prestigio que tanto era complicado, sobre todo en la Edad Media. Claro, está claro, Roma da un impulso enorme con el comercio romano a las especias, dado que en contra de lo que alguno puede pensar, que no es así, Roma, cuando invadía a otro país, no quería cargárselo, sino que lo que quería era pues comerciar y establecer una relación más o menos amistosa y extender así el imperio. No. Claro. Sí. Es el tema de la romanización, es decir, lo que quiere de alguna manera es su civilización, que considera mucho más avanzada que los pueblos que conquista, tanto en Inglaterra como en Hispania, etcétera, etcétera. Pues evidentemente las ciudades, sobre todo, y las élites locales, pues se intentan romanizar al máximo. Y una de las formas de la romanización venía a través de la gastronomía y, por tanto, también en el consumo de especies. Tanto es así que cuando vemos los restos arqueológicos de algunas ciudades romanas, pues aparecen lógicamente en lo que se llama arqueobotánica, pues aparecen
evidencias de consumo de especias en lugares cercanos a las ciudades, a los campamentos militares romanos, etcétera, porque de alguna manera se trataba de que todo el mundo pudiese vivir un poco a la romana. Fíjate, estaba pensando en esas ruinas de las que cada vez se extraen más datos y se descubren más cosas de Pompeya. Claro, Pompeya es una ciudad que se quedó prácticamente pues congelada por la erupción del Vesubio, ¿no? Y ahí podemos ver casas enteras con sus pinturas, etcétera. Pero quizá lo más importante a nivel arqueológico es en la propia Roma, donde aparece, por ejemplo, los Orria Piperataria, que son almacenes de pimienta, hórreos, almacenes de pimienta, que estaban debajo de la Basílica de Magencio, muy cerca del Foro Romano, lo que indica lo importante que era este producto a la hora del consumo en Roma. Es decir, se podía importar evidentemente mucho aceite de Andalucía, de la Bética, también garum, también vino, etcétera, pero esos almacenes de pimienta estaban muy cerca del centro de la ciudad y por tanto ya nos muestra lo importante que eran para el comercio. Y luego cuando Trajano hizo su foro de Trajano, pues precisamente ahí está la calle de las especias o la Rua Piperática, ¿no? Uh-huh. Estos son evidencias que están sobre todo en Roma, que están absolutamente ligadas con la venta de especias, que se importaban obviamente en sacos, por eso no hay evidencia arqueológica, así como del vino, pues sabemos la cantidad de vino que se consumía por los trozos de ánforas que se encuentran. En el caso de las especias, al venir en sacos, estos sacos se deterioraron y no queda evidencia arqueológica, pero sí estos dos lugares que te decía, y a partir de allí se distribuían por la ciudad en pequeños cucuruchos de papel, porque sabemos que las especias, a pesar de que eran relativamente caras y que venían de muy lejos, pues tienen muy poco volumen y por tanto por pocas cantidades se podían transportar muy tranquilamente. Uh-huh. También tiene una gran importancia en la realidad y por supuesto en tu libro la conquista de América. Antes hacías una referencia con Magallanes, pero directamente los viajes de Colón, los que inicia Colón. Hablas concretamente de las motivaciones de Colón en establecer esa ruta con América. Claro, porque cuando Colón pacta con los reyes católicos que quiere que le financien su viaje a las Indias, evidentemente muy influenciado por el libro de Marco Polo, que habla de las maravillas de Oriente, etcétera, pues en las capitulaciones de Santa Fe, que es donde realmente hay los pactos de que el 10% de todo lo que se descubra será para Colón y el 10% y el 90% para los reyes católicos, es decir, para la corona castellano-aragonesa, pues ahí habla de que todo lo que descubra y todo lo que se pueda rentabilizar, tanto sea oro, piedras preciosas, especiería, etcétera, etcétera, pues se dividirá a estas partes. ¿Qué pasa? Que cuando Colón llega a América, a pesar de que le dice o la bautiza como las Indias, pues no encuentra nada de especias. Uh-huh. Un poco de oro, en los 4 viajes de Colón pues se va trayendo un poco de oro, pero no mucho, y en cambio los portugueses sí que se beneficiaban en el mismo momento del comercio de las especias. Cuando el Tratado de Tordesillas reparte el mundo entre portugueses y castellanos, resulta que en la parte portuguesa hay muchas especias y en la parte castellana lo que hay es oro, pero ese oro todavía se tenía que descubrir hasta que no se conquista el Perú, se conquista México y hasta que no se llega a Potosí, en la actual Bolivia, etcétera, no empiezan a tener metales preciosos la monarquía hispánica, mientras que los portugueses tenían mucho más rentabilidad, sobre todo con las especies que traían de Asia y que representaba un auténtico monopolio. Tanto es así que en aquella época Lisboa era la ciudad más rica del mundo y tenía un esplendor monumental espectacular. O sea que realmente en el Tratado de Tordesillas, por el que se divide el mundo en 2 partes, pues en principio ganó la carrera Portugal porque tenía especias, mientras que España, el oro y la plata, todavía debía descubrirla. Por eso cuando Colón llega allí, se sigue creyendo que son las Indias y solo a partir del tercer viaje se da un poco cuenta de que es otro mundo. Nunca podrá traer especias, sí que a partir de esas conquistas de Pizarro, Hernán Cortés, etcétera, se conquistará México, Perú y todos sus imperios y por tanto empezará a fluir oro hacia Europa. Aunque sea salirnos momentáneamente
directamente de lo que trata tu libro. ¿Por qué crees que Colón descubre América? ¿Con qué motivación? Y sobre todo, si hay un mapa en concreto, se habla de los mapas de Piri Reis. Tú has estado en Toscapi, creo que está allí, en el Museo de Toscapi, el mapa de Piri Reis. Estos mapas de los que se habla, sea Piri Reis o sea cualquier otro, vienen dados porque otros comerciantes ya conocían América, no sé si por traficar, por comerciar más que traficar con especias u otras cosas, o no. Hay un mapa de Toscanelli que se ha perdido, y ese mapa de Toscanelli es posiblemente el que vio Colón, y que de alguna manera induce al error de todos los navegantes de la época, tanto de él como Magallanes. Es decir, este mapa está basado sobre todo en la geografía de Estrabón y de Ptolomeo, y que de alguna manera considera que la Tierra tiene una longitud en su perímetro, no sé si son 22.000 millas y tal, y en la realidad son 44. Entonces eso induce a pensar que el Atlántico es mucho más pequeño y que por tanto podrán llegar más rápidamente a las Indias. Por eso Colón, cuando llega a América, que llega concretamente pues a la actual República Dominicana, a las islas del Caribe, etcétera, etcétera, pues considera que ha llegado a Zipango, que es lo que había comentado Marco Polo, que es decir, cree que está en Japón, y poco a poco en los distintos viajes pues irá llegando a descubrir más territorios, sobre todo Venezuela, etcétera, etcétera. Y Magallanes, cuando ya está descubierta América, pues el gran tema es buscar ese paso, porque América cuando en principio debía ser Asia, pero evidentemente no lo es, ¿no? Por tanto, primero es una tierra distinta, pero luego se convierte precisamente en un obstáculo que hay que sobrepasar para llegar a Asia por el Pacífico, ¿no? Esto lo consigue pues Elcano, con Magallanes, que lo matan en la batalla de Mactán, etcétera, etcétera, y entonces Magallanes descubre el estrecho de Magallanes, que es ese paso entre el Atlántico y el Pacífico, pero imagínate, les llega el invierno y se pasan en esa primera vuelta al mundo de la historia, que son 3 años de navegación, se pasan 5 meses absolutamente parados en la bahía de San Julián, que es un lugar en la Patagonia donde ahí se refugian para pasar el invierno. Ahí hay unos motines, hay unos ajusticiamientos, hay una barca que uno de los 5 barcos da la vuelta, otra se estrella en sus descubrimientos, etcétera, etcétera, y seguirán luego 3 barcos más. De esos 3 barcos llegará al final la Victoria al mando de Juan Sebastián Elcano y esos 18 héroes que consiguieron por primera vez demostrar que la Tierra era redonda. Es decir, es la primera constatación empírica que la Tierra era redonda, que ya lo sabía mucha gente, pero nadie lo había demostrado porque nadie la había circunnavegado hasta el momento. Y ahora precisamente se celebran esos 3 años de esa primera vuelta al mundo de la historia, esos 500 años de aniversario. ¿Cuántos secretos hay escondidos, sumergidos en barcos y barcos bajo el mar, verdad? Muchísimos. Mira, ayer salió la noticia de que se había descubierto el Endurance, que es el barco con el que igual Shackleton pretendía llegar al Polo Sur, y que coincidió con la Primera Guerra Mundial y que se quedó atrapado en el hielo, y es otra de las gestas de eso. Esto fue en 1915, es una de las gestas porque ningún hombre de la expedición murió, cuando realmente pues con Scott, que había intentado llegar al Polo Sur, pues sabes que murieron los que murieron, sí. 4, y Amundsen había llegado un poco antes que el propio Scott, ¿no? Por tanto, Shackleton, ayer se descubrió este barco, muy bien conservado, por cierto, es la noticia precisamente de estos días, y bueno, evidentemente hay muchos barcos en los cuales hay que indagar y ver lo que había, ¿no? Se llaman pecios cuando un barco arqueológicamente pues se descubre debajo del mar, se le llama un pecio, y entonces pues se analiza sobre todo pues lo que lleva, ¿no? El transporte que lleva, los productos que lleva, de dónde vienen, a dónde tocan, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este sentido pues es muy curioso también constatar que en época de Egipto, antes se hablaba de Ramsés II, pues había un cierto comercio marítimo entre Chipre, Egipto, lo que es el Líbano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí sabemos qué tipo de productos iban de un lugar a otro y cómo se transitaba. Eso es lo que se considera la primera globalización en el ámbito mediterráneo. La segunda y más importante es precisamente cuando se descubre el Pacífico y cuando de alguna manera se hace esta vuelta al mundo
a la que te aludía. Yo no sé si me estoy enrollando demasiado, ¿eh? No, pero sí es una delicia escucharte. No quiero interrumpirte, porque todo lo que dices, supongo que estarán los oyentes de acuerdo, es muy interesante. Y como se nos va a quedar corto, pues a mí me parece muy bien. Fíjate, ya te he interrumpido y algunos están diciendo, bueno... Estoy a disposición cuando tú lo consideres oportuno, pero a veces me embalo demasiado y no quisiera cansar con demasiados datos a tus oyentes. Hay un apartado dentro de tu libro que a mí sí me gustaría que dijeras por qué hablas de las cruzadas relacionado con las especias. Claro, porque es que todo tiene su explicación y además es apasionante. Es decir, cuando realmente desde la Meca y Medina los musulmanes empiezan a conquistar territorios, pues se van precisamente desde Al-Ándalus, es decir, desde lo que es el sur de actual España, hasta Pakistán y luego llegarán hasta la India, pero básicamente a Pakistán, y eso lo consiguen en muy poco tiempo. ¿Qué pasa? Que de alguna manera cuando conquistan todos estos territorios resulta que precisamente ningún mercader cristiano podrá atravesar este territorio, está totalmente prohibido, con lo cual se hacen otra vez con el monopolio de las especias y por tanto los cristianos las iban a comprar básicamente a los puertos de Beirut en el actual Líbano y Alejandría, que fue la ciudad fundada por Alejandro Magno y que sería el principal mercado de especias durante la antigüedad. Primero lo fue Tiro, en el actual Líbano, y luego pasó básicamente a Alejandría. Tanto es así que tanto los venecianos como los pisanos, los genoveses y también los comerciantes de Barcelona iban sobre todo a Alejandría, pero también a Beirut a comprar especias, ya muy caras. A partir de ahí, estas especias se vendían también a través de Barcelona y a través del puerto de Brujas a toda la Liga Hanseática, que eran esas ciudades, 150 ciudades que estaban confederadas a nivel europeo, Polonia, Alemania, etcétera, etcétera, con lo cual era un mercado bastante interesante. ¿Qué pasa? Que al no poder acceder directamente a esas zonas, Europa reacciona con las cruzadas, y aparte de que en principio hay un discurso de Urbano II que llama a la primera cruzada, yo también mantengo, porque por eso lo he estudiado, que no era única y exclusivamente un motivo básicamente religioso, sino también comercial, ¿no? Tanto es así que cuando los cruzados empiezan a conquistar pues lo que es Tierra Santa, Jerusalén, Edesa, Trípoli, etcétera, etcétera, hay un aumento también de consumo de especias en Europa. Por tanto, esos cruzados que en principio eran, para que nos entendamos, un poco rudos, es decir, Europa estaba en la absoluta oscuridad, en la Edad Media, donde se consumía prácticamente lo que se cultivaba, pero no habían lujos orientales, porque eso se rompió cuando se rompieron las estructuras comerciales y de comunicaciones del Imperio Romano, pues en Europa nos hicimos bastante brutos y empieza a refinarse cuando llegan precisamente a Tierra Santa y de alguna manera empiezan también a importar especias desde allí y aumenta el consumo de especias en Europa. Ya no será una cosa tan estricta, tan complicada y tan cara, sino que empezarán a aparecer en los mercados de las ciudades europeas, concretamente en el siglo XII. Lo tenemos en los capítulos catedralicios, sabemos, hay documentos, nombres de personas que se llaman Pedro el Pimentero, etcétera, ¿no? Eso aparece a partir del siglo XII, es decir, inmediatamente después de las cruzadas, con lo cual es una relación de causa-efecto. Por tanto, las cruzadas es dominar parte de esas rutas comerciales, es refinar también la gastronomía y es que vuelvan a aparecer también especias en Europa. Hay otros motivos, ¿no? Pero este es uno de ellos. Francia también tiene una importancia, según tú pones en tu libro, de las historias de las especias, en todo esto. ¿Cuál? Francia. ¿Quién? Francia, el país, Francia. Tracia es la actual Rumanía. Sí, Tracia es importante porque... digo Francia. Los Francia, franceses. Francia es después, sí, exactamente, Francia. Sí, nos hemos saltado una parte que creo que es importante. ¿Sí? Cuando los portugueses empiezan a perder protagonismo en el comercio de las especias, son sustituidos por los holandeses. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales y la Compañía Inglesa de las Indias Orientales están consideradas las primeras multinacionales del mundo. Y de alguna manera la holandesa básicamente se hizo también con el monopolio del tráfico de especias, que pasó de Portugal a Ámsterdam y de alguna manera a todos los Países Bajos, ¿no? Por este lado. Francia, como que tenía buenas relaciones con el Imperio Otomano,
no necesitaba ir a buscar especias directamente a Asia, ¿no? Porque las podía comprar a los turcos. Y entonces nunca fue pionera en su desarrollo hacia Oriente hasta después de Luis XIV. Luis XIV estaba muy metido en su corte de Versalles, etcétera, etcétera y tal. Pero en un momento determinado hay un personaje que se llama Pierre Poivre, que sí que empezó a formar parte. Primero era un misionero, pero le interesó mucho más la botánica y el comercio, porque estuvo en zonas tanto de Vietnam como sobre todo de la India, en Pondicherry, etcétera, y este es el que de alguna manera intentó aclimatar las plantas de pimienta, de clavo de olor, de moscada, a las colonias europeas, porque debido a la época de los descubrimientos, cuando Portugal y España se lanzan a la búsqueda de territorios tropicales y a dar la vuelta al mundo, etcétera, etcétera, los imperios europeos van consiguiendo descubrir territorios propios y dominar territorios propios, ¿no? Entonces, cuando ya los tienen, y donde hace un mejor clima que facilita el hecho de que se puedan cultivar especias, pues gracias a Pierre Poivre, que primero las aclimata en la isla de Reunión y Mauricio, y también en el jardín de Pamplemousse, etcétera, y en Madagascar, pues entonces ya puede llevar especies a estos lugares. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no se tendrán que ir a buscar especias a la India y a canela ceilán, etcétera, sino que se podrán plantar en territorios tropicales, tanto de América como de lo que son las Islas Mascareñas, que son pues Mauricio, Reunión y Rodríguez, etcétera. Con lo cual, a partir de ahí, gracias a Pierre Poivre, resulta que las especies dejan de ser ya tan importantes y no hay que ir a buscarlas a sus lugares de origen y, por tanto, bajan todavía más de precio. Eso sumado a la existencia de nuevos productos americanos que multiplican los sabores. Hay que tener en cuenta que hasta el descubrimiento de América aquí no se comía ni patatas, ni tomates, ni maíz, etcétera. Entonces, claro, había poca variedad de productos, con lo cual lo de las especies le daba un punto mejor, ¿no? Claro. Pero cuando ya se diversifican, primero los productos, hay más sabores, y por otro lado el pimentón, que viene el pimentón rojo que viene de América, pues ya sustituye a la pimienta porque es mucho más barato y además da coloración a los platos y tal, y por tanto a partir de ahí yo mantengo que las especies dejan de tener el valor estratégico que habían tenido hasta entonces en la historia, y esto es por tanto en el siglo XVIII. Por tanto podemos decir que la importancia de las especias aparece sobre todo en el Mediterráneo a partir del siglo XII antes de Cristo y acaba sobre todo en el XVIII después de Cristo, y a partir de ahí ya se pueden encontrar mucho más en todas partes, y como las tenemos hoy en día, son realmente utilizadas. Dicen que en la fórmula secreta de la Coca-Cola hay nuez moscada, pero evidentemente ya no es aquello de una cosa tan valorada, ¿no? Y por tanto, bueno, un bistec a la pimienta, un entrecot a la pimienta está buenísimo, etcétera, pero ya no es tan complicado ni tan inasequible. Pero hasta el siglo XVIII sí que fue realmente valorado. ¿Se puede considerar que existe una alquimia de las especias? ¿Una alquimia de las especies? Igual que había alquimistas pues que querían convertir el plomo en oro. Sí, yo sí, claro, desde la época de Alejandría, en la época griega, se intentó convertir el plomo en oro, ¿no? En el caso de las especies, lo que se hacía era engañar, es decir, se mezclaba pimienta con plomo para que pesase más y se pudiese vender más cara. Eso sí que es evidente. A partir de ahí, pues, era un engaño, ¿no? Era un engaño, ¿no? Pero también se mojaba un poquito para que pesase un poco más, porque yo entiendo como máximo como alquimia. No es un tema que haya yo estudiado demasiado, pero es lo que te puedo decir. Curiosamente, el otro día estuve dando unos cursos en Casa de Asia, sobre todo del tema de las especias y tal, y también había un químico que me preguntó sobre el tema de la alquimia. No lo controlo demasiado, pero sí que ha sido a lo largo de la historia pues el intento de convertir el plomo en oro. Y tampoco hay un banco de igual que hablamos, esta noticia que ha aparecido hace poco y de vez en cuando aparece, sabes que hay un banco
de semillas mundial, donde ahora España por primera vez va a enviar semillas propias. Yo creía que ya tenía, pues, pero se ve que no, ahora envían las primeras en Noruega. No hay un banco, o no se considera importante hacer un banco de especias. Bueno, si hablamos de semillas, habrán semillas de pimienta y habrán de pimenteros y habrán, sin duda, pues semillas de todas estas plantas aromáticas, ¿no? Que además estamos hablando de las 5 más importantes, pero que hay unas 80 o 90, ¿no? Lo que pasa es que mi estudio se refiere al comercio de las especias, ¿no? Y por tanto se estudia el comercio en sí, no tanto la botánica de las mismas, ¿no? Pero seguramente habrán semillas de especias. Lo que sí que está muy claro es que en esa época del siglo XVIII pues se iban a buscar semillas, y ya en el siglo XIX, si tú conseguías extraer semillas de Zanzíbar, que era otra de las islas donde se producía clavo de olor, pues te mataban, es decir, te cortaban el cuello, ¿no? Porque se consideraba una riqueza tan importante que el hecho de hacer contrabando de semillas pues representaba precisamente una alta traición a la patria. En ese caso, Zanzíbar era una isla donde estaban los sultanes de Omán, que a partir de una época determinada decidieron transportar o cambiar su corte desde el propio Omán hasta Zanzíbar, ¿no? Por tanto, el tema de las semillas fue muy importante, precisamente por el tema de la aclimatación. Y evidentemente, si se guardan semillas de tomates y de otras cosas, pues lógicamente también será de pimienta, de canela, de clavo de olor y de las otras especias. Si tuvieras que quedarte con alguna semilla, ¿con cuál te quedarías? ¿O no eres capaz de quedarte con una sola? Bueno, a ver, depende un poco de la época, ¿no? Me imagino que en la época antigua, pues evidentemente la más valorada era la pimienta, pero la más cara era la canela, ¿no? Con lo cual, en aquel momento quizá tenía mucho más valor la canela. En la época ya moderna, posiblemente el clavo de olor. El clavo de olor porque de alguna forma había pasado la peste negra y se consideraba que el clavo era una de las medicinas importantes para luchar contra la peste negra, ¿no? Y por tanto, por eso también fue más valorada, ¿no? Entonces depende un poco esto, ¿no? Eso es la pregunta aquella de si te quedas en una isla desierta, ¿qué libro te quedas? Pues no lo sé. Pues el de Román Hereter, Historia de las especias. No, yo creo que no. Yo he intentado aportar una visión distinta y, bueno, creo que de alguna manera, pues hay cosas interesantes, porque, bueno, hay cosas que quizá te daban por sabidas y hay cosas que, dependiendo un poco, estudiando la historia, pues ha cambiado las cosas, ¿no? También es interesante una comparación que he hecho entre los 12 primeros años de Colón en América, sus primeros viajes y tal, con los 12 de los portugueses, y se constata claramente que fue mucho más rentable para los portugueses, que había más barcos que eran de mayor tonelaje, etcétera, etcétera. Tendremos que ir despidiendo, pero me gustaría, Román, amigo, compañero, que me hablaras un poquito de la situación actual en el mundo. Si las especias fueron un papel muy importante que en ese mundo de globalización de entonces hizo mover el mundo entero, lo que está pasando ahora y traspolando, si podemos hacer esa transposición de lo que pasa ahora con el gas y el petróleo y esta guerra que tenemos con Ucrania, ¿cómo lo ves? ¿Esto va a ser un avance o va a ser un retroceso en todo? En la economía es lo mismo, es decir, las especias fueron en la antigüedad lo que es el gas y el petróleo en la actualidad, y hay sanciones diplomáticas, hay sanciones económicas, hay evidentemente la desgraciada guerra de Ucrania. Bueno, estamos en un momento pues con mucha crisis, ¿no? Después de 2 años de pandemia que prácticamente no nos ha permitido viajar, pues ahora que había un poco de esperanza para poder haber una cierta movilidad, pues existe pues esta desgraciada guerra que está provocando tanto sufrimiento en el pueblo ucraniano y que de alguna manera nunca se tenía que haber producido, ¿no? Yo pensaba siempre que nuestra generación había tenido la suerte de no pasar ninguna guerra y, bueno, una de las cosas que escribí a la gente que me sigue por mis revistas, etcétera, etcétera, pues es eso, que me equivoqué totalmente. No solo ha habido una pandemia horrorosa, sino que está existiendo una guerra que nunca se tenía que haber producido, ¿no? Por desgracia no aprendemos nada de la historia. Yo no entiendo a Putin, pero sí que entiendo que Rusia quiere un poco de cojín entre su territorio y la OTAN, porque al fin y al cabo a nadie le gustaría que los misiles del enemigo estuvieran a las puertas de su casa, ¿no? Claro, si pasó en Cuba, ¿Perdón? Si pasó en Cuba, pues ahora es el otro lado, ¿no?
Claro, ahora claro, es que, bueno, mis amigos americanos dicen, bueno, ¿qué haríamos nosotros si en México pusieran misiles apuntando a Nueva York y a San Francisco, ¿no? Pues bueno, pues igual, no sé si invadirían México, pero bueno, algo pasa, ¿no? Por eso no va, Entonces, por esto nos van a quemar, por esto que estamos diciendo, ¿vale? Pero eso no exime de los crímenes que esté haciendo Putin, claro. Claro, no, a ver, cualquier pueblo tiene derecho a elegir su destino y a buscar la democracia, ¿no? Bueno, entonces, claro, evidentemente, por la forma de vivir occidental y tal, pues los ucranianos se han acercado lo máximo posible a Europa. Eso no gusta a los rusos. Putin en un momento determinado, pues se ha pasado de frenada y estamos donde estamos. Yo no sé si las rondas de negociaciones llegarán a algún punto determinado, esto se va a caer por sí solo por agotamiento. Lo que sí está claro es que toda la población, no solo la ucraniana, sobre todo la ucraniana, pero también la mundial, lo vamos a sufrir pues en la economía, en los viajes, en las ganas de vivir y en todas estas cosas. Es la historia, no aprendemos del pasado. En la época de Hitler fue el motivo de los Sudetes, pues ahora ha sido el Donbass en otra dirección, pero es lo que pasó en una época determinada. Y por desgracia yo también escribí que esa guerra no me parece que sea parecida ni a la de Siria, ni a la de Bosnia, ni a la de los Balcanes, ni a las guerras africanas, ni tal. Está todo el mundo implicado, directa o indirectamente. Me alegro que no se quedan aviones ni en Polonia ni tal, porque realmente eso podría implicar una escalada mucho más grande. Y esperemos que no pase de allí, esperemos que de alguna manera la población ucraniana deje de sufrir lo más rápido posible y bueno, a ver cómo salimos de esta. No pinta nada bien. Esperemos que desgraciadamente solo se queda así y no vaya más, pero como tú dices, yo también creo que no pinta nada bien. Tal vez, y tú lo has recordado, que la historia está condenada, el que no hace caso y recuerda su historia, a repetirla, y tal vez eso, la base de eso esté en las escuelas. Queremos niños líderes en sentimientos, pero analfabetos en historia. Sí, es una pena. Yo creo que la historia se debería estudiar un poco para ver lo que ha pasado en el pasado precisamente, intentar pues descubrirlo, pero lo más importante es para no repetir sus errores en el presente, ¿no? Y evidentemente la guerra va ligada, por desgracia, al ser humano y de vez en cuando se repite, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, todo relativo. Pues podemos decir que se ha acabado la pandemia o que se está acabando la pandemia, pero al que morirá mañana de COVID, ya le puedes explicar que se acaba la pandemia, pero él morirá mañana, ¿me entiendes? Sí. Y en la guerra pasa exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, esperar que se acabe lo más rápido posible, pero evidentemente mañana y pasado y el otro seguirá muriendo gente, con lo cual es un fracaso de la diplomacia, es un poco aquel de a ver quién puede más. Sin duda Europa lo que quiere precisamente es tener aliados pues en los máximos lugares posibles, pero a veces tampoco se puede ir contra la historia, ¿no? Y no hay que olvidar que el origen de Rusia estuvo en Kiev, es la Rus de Kiev, y por tanto se consideran, no sé si hermanos o primos. Por culpa de algunos descerebrados, pues bueno, se matan entre unos y otros y los que acaban sufriendo siempre es el pueblo. No lo sé, no tengo soluciones. Puedo hablar del pasado, pero nunca he sido profeta ni creo que lo pueda ser jamás. Esperemos que, como hemos dicho, que se quede aquí. Mientras tanto, entretengámonos con tu libro, Historia de las especias, el comercio que marcó el devenir de la humanidad, de Román Hereter y de Editorial Almofrada. Un libro, como hemos dicho al principio, que es muy ameno, muy bonito y muy interesante, y que cuenta muchas cosas que valen la pena tener en cuenta y recordar. Gracias, amigo, por estar aquí. Que Muchas la próxima gracias, vez... Aníbal. Estuvimos juntos en Radio Miramar hace bastantes años Sí. y ahora nos hemos reencontrado. Ha sido por mi parte un placer y bueno, siempre que me necesites estoy a tu entera disposición para hablar de eso, lo que quieras, porque también algo de viaje sabemos. ¿Sabes? Pues sí, lo tengo en cuenta. A ver si volvemos de nuevo y podemos hablar y recordar esa frase tuya, título de tus programas, Viajar es un placer. Muchas gracias, amigo. Un abrazo y cuídate mucho. Un abrazo aquí a todos los oyentes. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.